Vamos allá. Pilar 7 de la serie Pilares de la Ciencia. Versuche über Pflanzenhybriden von Gregor Mendel, vorgelegt in den Sitzungen vom 8, ¿cómo se dice, Kirtas? 8, ¿verdad? Februar und 8 März. ¿Estáis como notando un feeling de invadir Polonia? Maravilloso. En realidad esto quiere decir intento de hibridar plantas. Contexto. Básicamente el siglo XIX era el siglo de la inmunología y bacteriología. Esto ya lo hemos visto en otros papers, en otras movidas de otros pilares. Entonces, pues era el ambiente que había en Europa. La mayoría de las personas que se dedicaban a la investigación estaban ahí intentando descubrir por qué se provocaban las enfermedades que se contagiaban de unos a otros, identificar estos patógenos, como por ejemplo Robert Koch, Louis Pasteur y toda esta gente top. En investigación, el auge era inmunología y bacteriología, enfermedades, sobre todo infecciosas, y por qué ocurrían y cómo prevenirlas y cómo pararlas, ¿vale? Ese era el auge de la investigación. Pero luego estaban los hippies que hacían cosas con bichos y en ese campo está Darwin. En 1859 Darwin publica El origen de las especies. Esta era la movidita que había, ¿vale? En aquel entonces. Y yo quiero también hacer hincapié en un paper que vimos aquí en streaming, ¿vale? Que es el Pilar 4, lo tenéis en YouTube, que es sobre la primera vez que se publica, entre comillas, un estudio o un análisis o una reflexión sobre enfermedades hereditarias que se transmiten de generación en generación. En 1862 se presenta la primera vez que se presenta un estudio de herencia genética, ¿vale? O de enfermedad hereditaria. No habla de genes, no habla de nada, pero empieza a decir, oye, aquí pasa algo que se transmite de generación en generación. ¿Estamos enterados en el contexto? ¿Sabemos ya el contexto? ¿Cuál es el contexto? No hay contexto. O sea, no había estudios sobre genes, heredar aspectos característicos de tu padre o de tu madre, evolución, estaba Darwin ahí, pero tengamos en cuenta, gente, que cuando Darwin publica el libro, ¿no? o la teoría del origen de las especies, hasta entonces se lo había tenido todo bastante secretito, ¿eh? Vamos a Mendel. Este año, el 2022, es el 200 aniversario del nacimiento de Gregor Johann Mendel, que nació en 1822 y murió en 1884. Contexto sobre Mendel. En 1843 se mete en la secta, se mete a fraile de la iglesia agustina. ¿Sabéis que Mendel se presentó a un examen para ser profe de escuela y suspendió? Entonces, siendo ya fraile agustino, es cuando el periodo en el que realizó todos sus experimentos y todos sus estudios, ¿vale? En 1851, la abadía donde este bueno de Mendel participaba y pertenecía, le da como un permiso, una excedencia de 2 añitos aproximadamente para que vaya a la Uni de Viena a estudiar. Entonces se fue de la abadía de Brno a estudiar un par de añitos en Viena. En 1865 se funda o entra o empieza a pertenecer en la Sociedad de Historia Natural de Brno. En 1865 es donde presenta el paper del que vamos a hablar hoy. Y lo lee, es como una ponencia que presenta en este meeting de la Sociedad de Historia Natural de Brno. Y en 1884 muere de nefritis, ¿vale? Por F. Muere. No era inmortal. Vamos a pasear por Brno. Primero os voy a dar un tour, un IRL tour, sobre la localización. Tenemos varias localizaciones. Aquí en el centro de este jardín tenemos el invernadero. Ahora mismo no está. Lo han tirado. Porque van a construir un nuevo como invernadero, que en realidad no va a ser invernadero, va a ser como sala, bar o lo que sea. Pero se sabe que esa era la localización original del invernadero donde Mendel realizó varios de sus experimentos. Luego vamos a ver también la orangerie, que es como el invernadero de naranjos, que es que yo este término nunca entiendo qué sentido tiene, seguro que históricamente tiene un motivo de por qué se llama así, que suelen ser súper bonitos. O sea, hay un orangerie en Versalles, hay un orangerie en el Schönbrunn, hay un orangerie en el Belvedere, hay un orangerie en el Charlottenburg de aquí, o sea, digamos que son como invernaderos súper cucos
que además Mendel tenía para uso como privado y para pues tomarse unas birras con los colegas. Entonces también hay fotos de lo que queda de la Orangerie, que en realidad se perdió hace poco. Luego vamos a ver también cosas sobre meteorología, porque Mendel también investigó y estudió la meteorología. Luego vamos a ver el ginkgo o ginkgo, depende de cómo lo queráis decir, la abadía y el apiario. Primero, el invernadero. Estos son los planos originales, construido por Cirilo František Knap, y era pues un pequeño edificio donde había plantas para experimentar. Fue construido en 1854, medía 30 metros por 6 metros. La primera publicación es posterior a 1900 y esta es, como digo, la foto original de los planos. Luego tenemos la Orangerie, era pues eso, como su estudio privado, la había amueblado muy bien, pero literal esto pues se bombardeó. Meteorología, porque Mendel hizo bastantes cosas para la meteorología, en realidad. Es que Mendel, la verdad, era un poco crack. Aquí hay una foto de los cuadrantes o de los cuadernos de notas que utilizaba. Mendel hacía mediciones, o sea, medía la temperatura, la humedad y la presión atmosférica 3 veces al día. También desarrolló una superficie de experimentación, publicó 13 papers, Mendel, ¿vale? 9 de los 13 papers son sobre meteorología, condiciones meteorológicas en Brno. En 1863, 66 y en el 69, observaciones de Moravia y Silesia. En 1870 fue la primera persona que describe un tornado. Años después, décadas después, aparece el investigador de tornados, que no me acuerdo del nombre, pero creo que es americano, que dice, ¿fue el primero que empezó a descubrir los sucesos climáticos como tornados? Mentira, el primero fue Mendel, en 1870, donde, y aquí está el artículo, y lo lee en el 9 de noviembre del 870. En esta zona también está la abadía, que aquí tienen a Mendel, este es Mendel, le han puesto aquí una plaquita. Este es el apiario, pues también le molaban las abejas. Y ahora ya vamos con el paper de 1865, que es para lo que estamos hoy aquí reunidos, reunidas y reunides. O sea, es mucho texto, gente, ¿vale? Son 40 páginas para que veáis que no me lo invento. Este es el documento original de donde he sacado la captura de pantalla. Son 46 páginas, gente. Entonces son 46 páginas de un escrito que Mendel redactó para leer en un meeting. Es un resumen de varios experimentos, de años de experimentación, resumido y, digamos así, apuntado como para un congreso. Entonces, por eso no hay mucho dato, o sea, por eso no hay gráficas ni nada, ni nada, porque es algo que hizo de forma oral en esta reunión de expertos, entre comillas. Importante, al principio de esta tesis que presenta, nos da como unos tips, en plan de, mira, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que he hecho, esto es lo que voy a explicar y os voy a explicar cómo he llegado aquí. Y una de las primeras cosas que dice, que es importante para luego todo lo que vamos a ver, es que nos explica cómo ha ocurrido la selección de plantas. Primer punto, deben tener características constantes diferentes. Las plantas híbridas deben estar protegidas de factores externos durante la floración y polinización, para que no interfieran otras cosas. Y las plantas híbridas y descendencia no deben sufrir problemas de fertilidad. Estos son los points que le hacen elegir la planta de los guisantes, porque a lo mejor os preguntáis, ¿y por qué la planta de los guisantes? Fácil, porque cumple estas 3 cosas y además las características son observables visualmente. Al final acaba con 34 tipos de guisantes y experimentando alrededor aproximadamente durante 2 años. Aunque en realidad hubo más, o sea, hubo más años de experimentación, había varias generaciones, había varias cruces, o sea, en realidad estuvo bastante más tiempo experimentando. Esto es Perdón, es que me gustaba la canción. Esta es la explicación de qué caracteres has utilizado para el estudio que has hecho. Y te lo dice, fácil. La forma de las semillas, el color del endosperma de las semillas, el color de la cáscara de las semillas, la forma de las vainas maduras, el color de las vainas inmaduras, la posición de las flores y la longitud del tallo. Estas son las 7 características que va a observar nuestro amigo Mendel en las plantas de los guisantes para ver si se heredan los factores
de la generación F1, que es la primera generación, a la F2, que es la segunda generación, y así sucesivamente. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque todos estos factores son visibles, los puedo ver con el ojo, y hay gente que le critica la selección de estos caracteres y cómo los analiza. Luego vamos a entrar en ello, ¿vale? Aquí también tenemos un poquito el resumen de estos tipos de características, y este es el cruce que seguro que todos habéis visto en el cole. ¿Os suena esto? Que levante la mano quien haya visto esto. Rápidamente, tenemos una planta que pone el polen, que es la parte masculina del elemento masculino, el gameto masculino de la planta, y luego tenemos una planta femenina que pone el pistilo, que es el elemento, digamos, gameto, o sea, óvulo y espermatozoide, ¿vale? Para entendernos. Entonces, la planta femenina tiene dos elementos que determinan el color de la flor. Posee dos elementos, la B mayúscula y la B minúscula, como está aquí representado. La planta masculina también presenta dos elementos que la convierten en planta de flor morada, que es la B mayúscula o la B minúscula, ¿vale? Nosotros no sabemos cuál va a entregar a el espermatozoide o el óvulo, pero cuando tú empiezas a cruzar, empiezas a hacer probabilidades y cruces, lo que observamos es que vamos a generar 4 tipos de planta, pero visualmente solo vamos a ver 2 tipos de planta, porque las plantas que se generan, que tienen dos B mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula, según de dónde venga cada B, van a verse moraditas, y únicamente la que tenga B minúscula, minúscula es la que vamos a ver blanquita. ¿Por qué es así? Porque estos son genes que tienen dominancia. La B mayúscula es más fuerte que la B minúscula. Únicamente cuando tenemos dos pequeñas, dos chiquitas, se verá el blanco. ¿Por qué? Porque como las dos son flojitas, no hay ninguna que la domine y entonces pueden expresar ser blancas. Del paper del 65 se sacan 3 leyes. 3 leyes que en realidad son 2, pero que la tercera se puede combinar con la segunda, básicamente. Está el principio de la uniformidad, el principio de la segregación y luego de la combinación independiente. Esto es mucho texto y esto es texto Wikipedia, porque he querido coger un texto que se entendiera. Si coges las leyes de Mendel del libro de bioquímica o del libro de genética, está un poco más complejo que esto, pero he querido coger esto para que lo leyéramos y los entendiéramos todo. Cuando se cruzan dos individuos de raza pura, las puras moradas y las puras blancas, los híbridos resultantes son todos iguales. El cruce de dos individuos homocigóticos, que es lo que he dicho que son las razas puras, uno de ellos dominante, aquí lo ponen con as en vez de con bes, A mayúscula mayúscula, y el otro recesivo, minúscula minúscula, origina solo individuos heterocigóticos, es decir, primera generación filial, son uniformes entre ellos. Segunda ley, principio de segregación. Estos individuos son capaces de transmitir un carácter, aunque en ellos no se manifieste. ¿De qué está hablando? De la blanca no visible, de la blanca invisible. ¿Qué pasa? Cuando tú cruzas dos individuos de la F1, que en la primera generación dará origen a una segunda generación filial, en la cual reaparece la invisible blanca, a pesar de que todos los individuos eran del fenotipo morado. Esto hace presumir a Mendel que el carácter minúsculo no había desaparecido, sino que solo había sido opacado, había sido invisibilizado por el carácter mayúsculo, pero que al reproducirse un individuo, cada carácter se segrega por separado. Entonces, el principio de la uniformidad es F1, homocigotos, heterocigotos F1. El principio de la segregación es cómo se dividen estas copias para generar F2. Y luego, la tercera ley, el principio de la combinación independiente, hace referencia al cruce polihíbrido. Dice, monohíbrido cuando se considera un carácter, polihíbrido cuando se consideran 2 o más caracteres. Mendel trabajó este cruce en guisantes, en los cuales las características que él observaba, todas las que hemos visto antes, se encontraban en cromosomas separados. De esta manera observó que los caracteres
se transmitían independientemente unos de otros. Sin embargo, esta ley deja de cumplirse cuando existe vinculación. La tercera ley de Mendel en realidad no es una ley, se saca de la segunda. Es en plan de la segregación de caracteres independientes. Y además tampoco la plantea él, porque él ya coge caracteres independientes. Genes que siguen leyes mendelianas en humanos. No son los ojos, no es el color de piel, no es el pelo. Albinismo recesivo, hemofilia, fibrosis quística, acondroplasia. La acondroplasia es lo que malamente se dice enanismo. Fenilcetonuria, una enfermedad chunga. Anemia de células falciformes. La genética mendeliana es muy pequeña, es una representación muy pequeña de la genética que existe en nuestros cromosomas. Hay muchos genes que interaccionan entre sí, que además hay una epigenética bastante fuerte. Por lo tanto, cuando tú intentas aplicar las leyes mendelianas a cosas nuestras, se nos complica la movida. Es mucho más compleja que esto. Seguimos. Consecuencias. Descubrimiento de alelos, que es igual al fenotipo, pero que no es lo mismo que los genes. Mendel observaba el fenotipo, que es características visibles, y del fenotipo adivinó el genotipo, que son las características genéticas. Mendel intenta hacerte una teoría de genotipo en base al fenotipo, pero hay muchísimas cosas que afectan al genotipo y que generan el fenotipo. La palabra gen aparece, por lo visto, por primera vez documentada en 1909 por Wilhelm Ludwig Johansen, un danés. Esta persona introduce el término gen. Mendel no habla de genes, Mendel habla de caracteres. Este hombre, Mendel, publica sus cositas en el Congreso en 1865 y la gente suda bastante de él, la verdad. A nadie le importa. Vuelve a ser redescubierto, ¿no? O sea, lo vuelven como a redescubrir porque lo vuelven, este estudio se publica en una revista en 1901, se vuelve a publicar en 1910, hay gente que lo traduce al inglés, digamos que empiezan a decir, oye, ¿habéis visto lo que hace este hippie en su jardín con los guisantes? Entonces lo vuelven a redescubrir y entonces vuelve, o sea, cobra más importancia en los años posteriores, después de su muerte, no en vida, ¿vale? En vida era un noname. Más consecuencias. Obviamente, usando sus investigaciones, la gente que luego ya habla de genes dice, oye, lo que hacía Mendel eran genes. Más consecuencias de la investigación de Mendel. Bueno, pues en parte se empezaron a investigar esta heredabilidad genética, ¿no? Estas cosas genéticas que se comparten o que se pasan de generación en generación, y eso llevó en 1952 a Hershey y a Chase a hacer, que esto lo vimos en el Pilar 2, hacer una investigación de que la información que se pasa, la información genética, está contenida en el ADN y no en las proteínas. Salseos varios. Bateson en 1909 hace una review donde argumenta que Mendel odiaba a Darwin y además compara su trabajo con el que hacía él mismo y con el que hacían otros investigadores de cruces de plantas, cruzando especies de plantas, y empieza a decir que los híbridos de Mendel no son híbridos ni son nada. Híbridos son lo que hace él. Lo que Mendel hace es una puta mierda, porque además odiaba a Darwin. Literal, Mendel no menciona a Darwin en su artículo, y literal, la única mención que hace Mendel en su escrito a algo que puede relacionarse con la teoría de la evolución es literal decir, hay gente que dice que no existe la teoría de la evolución en las plantas. Bueno, yo creo que lo que yo aporto aquí es algo concreto, especial, que no tiene nada que ver con el constante cambio de especies de plantas en el tiempo. O sea, es en plan de... y luego en 1936 Fisher también mete mucha mierda. Mete mucha mierda. Se hizo bastante famoso, hubo bastante crítica y trajo bastante cola. Que habla de la paradoja de Mendel. Básicamente este hombre lo que hizo fue poner matemáticas. Lo que hizo fue, vamos a ver, voy a ver esto matemáticamente, aplicado a genética de poblaciones, aplicado a grandes escalas,
aplicado a tal, ¿vale? Y cuando tú haces modelos matemáticos, ¿no? Y haces pruebas así, los datos de Mendel son demasiado perfectos. Hace como diferentes pruebas y hay mucha gente que se sube a este carro, pero básicamente Fisher lo que dice es todo falso. No tiene en cuenta otros caracteres, ignora los datos que no le salen bien, ha trampeado con su data, solamente ha presentado lo que le sale bonito, le pone de verdad a caer de un guindo. Muy buenas, acabas de ver un resumen de un directo de Twitch. En estos directos, donde explico los temas, como por ejemplo el que acabas de ver resumido en este vídeo, también contesto a las preguntas que salgan a través de los participantes en el chat. Así que nada, te dejo el link a mi canal de Twitch por si quieres participar en los directos que haga en el futuro y espero que te haya gustado. Nos vemos, chao, chao.